¿sí? Nosotros normalmente cuando tenemos una función y queremos calcular el valor de una función dado un x particular, simplemente recurrimos a la forma de la función, reemplazamos el valor de la variable independiente y de esa manera obtenemos el valor de la función. Pero muchas veces esa función puede ser compleja o también puede ser que no existe esa función, ¿no? Entonces, eh, ante estas situaciones, ¿sí? La idea es encontrar otra función que sea más sencilla de manejar, más sencilla de operar, ¿sí? Y bueno, y de esa manera nosotros podremos realizar con esa función otro tipo de acciones que normalmente en el mundo de la matemática son como comunes, ¿no? Dado una función, podemos querer derivarla o integrarla, o la forma de la función, al utilizarla de esta manera, puede tender a, a cometer errores de redondeo si tiene muchos valores que son o muy pequeños o muy grandes y hay existencia de cálculo de división. Entonces, en todas esas situaciones es conveniente reemplazar la función original por otra que sea más sencilla. ¿Se entiende? Eso sería la aproximación. ¿Estamos? Y como les había comentado, también si la función es desconocida, pero poseemos un conjunto de datos, es decir, un conjunto de valores x y su y, o sea, una tabla de datos, nosotros podríamos utilizar esa tabla de datos para conformar una función que de alguna manera exprese el comportamiento de la función original. Bueno, en todas estas situaciones podemos utilizar la aproximación. La interpolación es algo similar. También nosotros vamos a buscar reemplazar la función original en el caso de que sea difícil de manejar, compleja o impracticable. Y también vamos a, en el caso de que dispongamos de un conjunto de valores x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n, de las cuales también poseemos su valor f de x, es decir, f de x sub 0, f de x sub 1, x sub 2, f de x sub 2, f de x Profe, sub n, ¿sí? ya le ¿Sí? pasaron al anfitrión cualquier cosa. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, seguramente vamos a poder trabajar. Bueno, entonces, ya vamos continuando igual, ¿sí? En estas situaciones, digamos, nosotros lo que podemos hacer es claramente, este, podemos tratar de determinar cuál sería el valor de una función para otro tipo de dato, ¿no? O sea, si nosotros, a ver si puedo escribir acá, sí. Nosotros tenemos esto y tenemos esto, ¿sí? Bueno, nosotros podríamos tratar de ver para un valor f de x sub i, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? Para un valor distinto a los x sub i, x sub n, x valores x que tenemos, ¿no? Pero también lo podríamos utilizar de la misma forma en la que lo habíamos definido para el, para este, voy a borrar acá todo esto, estoy viendo si están funcionando las cosas, ¿sí? Bien, podríamos utilizarlo en el caso de que la función también sea desconocida, ¿no es cierto? Si la función es desconocida y tenemos estos datos, también podríamos querer saber cuál es el valor de un f de x solamente con los datos que tenemos. Y ustedes preguntarán, pero entonces hasta acá no hay ninguna diferencia entre aproximación e interpolación. Bueno, entonces aquí es donde empieza a manifestarse las características propias de la interpolación, ¿sí? ¿Qué será interpolar? Bueno, interpolar significa definir una función f grande de x tal que se cumpla de que esa función que nosotros estamos utilizando, f grande de x sub i,
sea igual a f de x sub i para todo i desde 0, va desde 0, 1, 2 hasta n. ¿Qué quiere decir? Yo voy a encontrar una función, ¿sí? Una función que cumpla lo siguiente, estimados. Que cumpla lo siguiente. A ver si puedo ahora ver. Un momento. Ajá. ¿Sí? Bien. Ahí se abrió, ¿sí? O se puedo poner. ¿Cuál sería la idea entonces acá? ¿Sí? Mientras que, mientras que en la aproximación, ¿sí? Mientras que en la aproximación nosotros tendríamos un conjunto de puntos, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera. La idea de la aproximación va a ser determinar, por ejemplo, una función, ¿sí? Que de alguna manera represente el comportamiento de la función. Entonces, esta función que yo estoy creando, ¿sí? No necesariamente tiene que pasar por los puntos de los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Y de alguna manera tiene algunas características que hacen que confiemos en esta función como para aproximar a valores, algún valor de la función diferente a los datos que nosotros tenemos. En el caso de la interpolación, ¿sí? La diferencia central, o sea, en el caso de la interpolación, la diferencia central es la siguiente. Yo voy a tener nuevamente todos estos puntitos, ¿sí? Que van a corresponderse, como les decía, a una cierta tabla de datos que yo tengo, ¿no? Tengo x sub i, y sub i, y tengo todos esos valores que yo les decía, ¿sí? Estos valores que yo tengo acá se conocen, los x sub i se conocen con el nombre de soporte, ¿sí? Y generalmente, pero no necesariamente, están ordenados. Es decir, yo tengo x sub 0, y sub 1, perdón, x sub 0, x sub 1, x sub 0, todos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Y en la interpolación decíamos que íbamos a buscar una función grande, ¿sí? Tal que para todo elemento de esa función, cuyos datos x sub i son el soporte que nosotros tenemos, va a ser igual a la función original, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, los f de x sub i va a ser igual a los f de x sub i, donde estos x sub i son los valores del soporte que yo tengo. Dicho de otra forma, cuando nosotros dibujamos esta función, resulta que la función pasa, ¿sí? Por esos puntos. ¿Estamos? Entonces ya tenemos una diferencia entre una función de la técnica de aproximación con la función de la interpolación. En el caso de la interpolación, esto es obligatorio. De hecho, esto se llama condición de interpolación. ¿Estamos? Esto se llama condición de interpolación. O sea, esto se tiene que cumplir. En cambio, una función aproximada, esto no necesariamente se tiene que cumplir. Puede pasar por algunos puntos, por otros no. En la interpolación, sí. ¿Estamos? Entonces, la idea es, bueno, si yo tengo, la idea va a ser la siguiente, ¿no? En la interpolación. Bueno, entonces yo tengo estos datos que están acá, ¿sí? Corresponden, ¿sí? Al soporte, ¿no? Estos corresponden al soporte, ¿no? Acá están este X sub i es de este de acá y este de acá, ¿no es cierto? Tac, 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 tac. Entonces la idea sería ahora decir, bueno, lo siguiente. Yo voy a utilizar cualquier X sub i que esté en el rango del soporte, dentro del soporte, para aplicarle la función y entonces determinar un valor, ¿sí? Determinar un valor que se acepta dependiendo de la calidad de la función interpolante. ¿Se entiende? Entonces, con esto yo puedo decir que si no conozco una función, no la conozco, pero tengo estos puntos,
con esos puntos creo una función llamada función interpolante y de tal forma que entonces ahora para valores que están dentro del rango del valor de la tablita que nosotros tenemos, yo puedo calcular cuál va a ser su este, variable dependiente, su resultado. ¿Sí? Y esto es lo que se le conoce como interpolación. ¿Se entiende, estimados? Eso sería básicamente lo propio, ¿sí? De la interpolación. ¿Sí? Ahora, esto es interesante porque nosotros entonces lo que estamos diciendo es que si no conocemos una función, la podemos aproximar, o sea, es un método numérico porque trata de aproximación, pero también, ¿sí? Lo podemos hacer aunque conozcamos la función real, porque es analíticamente muy compleja de trabajar o es impracticable de trabajar. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones podemos utilizar interpolación. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Existen dos tipos de interpolación. Tenemos la interpolación de datos y la interpolación de funciones. Básicamente, la interpolación de datos es la que les expliqué. Tenemos la tablita y entonces la función es desconocida y por lo tanto nosotros creamos o usamos una función, ¿sí? Que pase por esos puntos y la utilizamos para calcular valores en otros X que no pertenezcan a la tabla que tenemos. Y la interpolación de funciones, bueno, básicamente va a ser necesaria cuando tenemos una función que no podemos manejar, que es compleja, y que por esa razón la reemplazamos por una función interpolante. La interpolación es muy importante, la damos antes que cualquiera de las otras técnicas, simplemente por el hecho de que, bueno, la interpolación es la base para otras técnicas numéricas que vamos a ver, como ser la integración numérica, procesos de optimización, los sistemas de ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, ahora la pregunta que nosotros nos podríamos llegar a realizar es, y bueno, ¿cuál va a ser la forma de la función que nosotros vamos a utilizar? De la función interpolante. ¿Cuál será la forma que nosotros podríamos darle a esa función interpolante? Bueno, la función interpolante puede tener distintas formas, ¿no? Podríamos utilizar polinomios, podríamos utilizar funciones racionales o funciones trigonométricas, etcétera, un conjunto de tipos de funciones que ustedes ya han visto con el objetivo de usarlas para aproximar a la función real. ¿Sí? En esta manera, básicamente nosotros vamos a empezar a aproximar, digo, a interpolar utilizando polinomios de interpolación. Es decir, la función interpolante va a tener la forma de un polinomio. ¿Estamos? ¿Y por qué vamos a utilizar un polinomio en lugar de otras funciones? Porque el polinomio tiene valor para todo x. Porque el polinomio es una función continua. Si vos le has cortado, ¿qué onda?
Bueno, para variar, se volvió a cortar, ¿no? Sí, profe. Bueno, si se vuelve a cortar, estimado, la dejaremos ahí y habilitaré alguna clase grabada del año anterior, digamos, para que no se pierda el hilo, digamos, si no también va a ser difícil continuarla, ¿sí? Y voy a volver a compartir la pantalla. Y, bueno, ahora Lucas Facio tiene el control, cuando pueda me lo pasa, sí, por favor. Y, y listo, ¿sí? Bueno, entonces, estimados, les decía que habíamos visto que los polinomios tienen diferentes características que hacen conveniente empezar a estudiar las técnicas de interpolación usándolos a ellos como función interpolante, ¿sí? Eh, bueno, entonces, obviamente que trabajar con un polinomio significa que podríamos utilizar funciones de distinto grado, porque todos son polinomios. Sí, deme un segundito que me están... Va y viene, se me corta. Ahora he puesto el cable, pero... Sí, sí, estaba dando clases, se volvió... Acaba de volver el internet, estoy dando ahora, pues sí, esperemos ver. Bueno. Entonces, justo son los de, perdón, son los de soporte técnico, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar diferentes polinomios según el grado del polinomio que nosotros utilicemos, ¿no es cierto? El polinomio de interpolación más sencillo que podríamos utilizar es el polinomio de interpolación lineal, que básicamente consiste en que utilizaríamos un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Para poder construir un polinomio de grado 1, lo que vamos a necesitar son dos puntos, los puntos x sub 1 y sub 1 y el punto x sub 2 y sub 2, ¿sí? Porque a través de dos puntos podemos trazar una recta y el polinomio de interpolación de grado 1 es simplemente eso, ¿no? Y luego, si nosotros construimos ese polinomio de interpolación lineal, ¿sí? Podremos intentar estimar cualquier valor de f de x sub i, tal que ese x sub i se encuentre entre x sub 1 y x sub 2. ¿Se entiende eso, estimados? Entonces, la idea sería más o menos como esta, ¿no? Esta sería como la idea. Fíjense, si la función original es la que está de color rojo, dice i igual a f de x sub x, ¿sí? Nosotros, y disponemos de dos puntos, que serían en este caso los puntos A y E, ¿no? Conformados por los datos x sub 1 e y sub 1 y x sub 2 e y sub 2, ¿sí? Nosotros podríamos construir un polinomio de interpolación lineal, que sería en este caso el que se ve de forma gráfica con una línea de color verde, que claramente es una recta que pasa a través de los dos puntos, el punto A y el punto E. ¿Estamos? Entonces, ese sería nuestro polinomio, ¿sí? Claramente también vemos que se cumple la condición de interpolación porque, ¿por qué se cumple la condición de interpolación? Y bueno, porque ese polinomio pasa por esos dos puntos. Entonces yo después, si tengo cualquier x, ¿sí? Yo podría, en vez de calcular el valor de la función de x en la función original, que puede ser desconocida o inmanejable, lo que voy a hacer es calcular el valor de f, pero en la recta de interpolación, en este caso. Lo que sería calcular el valor del punto D. Dado un x cualquiera, que está entre x sub 1 y x sub 2, yo obtengo el valor de y. Y lo que esperamos es que ese valor sea lo suficientemente cercano o que el error que cometamos sea lo más pequeño posible. ¿Se entiende eso? Bueno, las fórmulas de interpolación
¿sí? La fórmula de la interpolación lineal es la siguiente. Y va a ser igual a x menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por y sub 2 menos y sub 1 más y sub 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Y bueno, esta fórmula se puede obtener de varias formas. Una de ellas claramente puede ser, si lo vemos acá de manera gráfica, podemos ver que tenemos triángulos semejantes, podemos desarrollar el mismo. Y si ustedes observan, por ejemplo, en una clase de un año anterior, van a ver que está desarrollada de esa manera. En el apunte también está desarrollada de esa manera, digamos, ¿sí? La obtención. Así que como aporte, ¿qué podríamos hacer nosotros en esta ocasión? Lo que nosotros podríamos hacer como aporte para esta ocasión es simplemente, bueno, ver cómo, cómo podríamos obtener este valor, ¿sí? El de la interpolación lineal de manera algebraica, ¿no? Nosotros sabemos que la fórmula general sería más o menos esta, ¿no? Esta sería la forma general de un polinomio lineal. El problema de este polinomio lineal para utilizarlo como función interpolante es que no conocemos ni A ni conocemos B, son desconocidos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es aprovechar el hecho de que tenemos valores de x y de y, por ejemplo, x sub 1, y sub 1 y x sub 2 y sub 2, como para manipular esto algebraicamente, de tal forma que si bien no tenemos el coeficiente A ni tenemos el término independiente B, reemplazándolos algebraicamente, podríamos entonces hacer que la función eh, esté expresada en términos de los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, ¿cómo podríamos resolver esto? Bueno, podríamos decir que un i sub 0 sería igual a sub 0 más a sub 1 de x sub 0. Esa sería como la función considerando los datos que tenemos, ¿no? O sea, acá yo lo voy a reemplazar, acá voy a hacer un pequeño reemplazo para que quede esto. Este sería x sub, ¿se entiende? X sub 0 y sub 0, x sub 1 y sub 1. Entonces, el y sub 0 va a ser igual a la sub 0 más la sub 1 y el x sub 0, de los cuales sabemos que tenemos estos datos, ¿no es cierto? De la misma manera, y sub 1 sería igual a sub 1 más, perdón, a sub 0, ¿no? Más a sub 1 por x sub 1. Esos serían los datos que nosotros tenemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Si Sí, profe. nosotros restamos estas funciones, ¿sí? A I1 le restamos I sub 2, bueno, tendríamos esto. I sub 1 menos I sub 0, ¿sí? Y esto sería igual más o menos a algo así, ¿no? Tendríamos este lado que está acá, le restamos el lado que está acá, sería entonces A sub 0 más A sub 1, X sub 1, sería esto que está acá, menos, obviamente, todo esto que está acá, A sub 0 más A sub 1, X sub 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, de esto, si nosotros vemos que una resta, bueno, entonces tenemos valores que, claramente hay valores que se cancelan, ¿no? La sub 0 se cancela, entonces esto quedaría i sub 1 menos i sub 0 igual a, claramente quedaría a sub 1 x sub 1 menos a sub 1 x sub 0. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Si sacamos factor común a sub 1, entonces esto nos quedaría i sub 1 menos i sub 0 igual a sub 1 e invertimos, ordenamos un poquito esto, nos quedaría x sub 0. ¿Estamos? ¿Se entiende esto?
Y por lo tanto, de acá podemos despejar A sub 1 para que A sub 1 nos quede en función de los datos que disponemos. Es decir, nos quedaría I sub 1 menos I sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0. ¿Sí? De esta manera, yo ya tendría A sub 1. ¿Se entiende eso? Y podríamos reemplazar este A sub 1 en cualquiera de las funciones que nosotros disponemos. Por ejemplo, en esta primera, si yo esto lo reemplazo en esto, ¿sí? Y operando un poco más, vamos a terminar obteniendo que A sub 0 va a ser igual a I sub 0, ¿sí? Menos, ¿sí? A sub 1 por X sub 0. ¿Se entiende? Y este A sub 1 es el que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, si continuamos nosotros reemplazando, vamos a poder obtener los valores que necesitamos. Es decir, esto que está acá, lo reemplazamos con esto. Y entonces, si continuamos operando un poco más, voy a borrar un poquito, ¿sí? Si continuamos operando, bueno, podríamos determinar ya el valor de A sub 0 y A sub 1 en función de los valores que disponemos, y entonces el polinomio de grado 1, que sabemos que tendría, habíamos dicho que tendríamos esta forma, A sub 0 más A sub 1 X, ¿no? Sería como los coeficientes, en vez de poner A más B X, ponemos A sub 0 más A sub 1 X, y bueno, esto sería igual a I sub 0 menos I sub 1 menos I sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0 multiplicado por el X sub 0, ¿sí? Más, ¿sí? I sub 1, ¿no? Menos I sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0 y X, ¿sí? Y esto es interesante porque fíjense que tengo el valor, tengo expresado en diferentes lugares el valor el que yo estoy buscando, que es el término independiente, y todos los demás son datos que conozco. Es decir, si yo lo ordeno un poquito más a esto, va a quedar que el polinomio va a ser simplemente igual a I sub 0, ¿sí? Más I sub 1 menos I sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0 multiplicado por X menos X sub 0. Y este es el polinomio de interpolación de grado 1 que habíamos visto, ¿sí? Esto que está acá, perdón que se me haya salido así, es el polinomio de interpolación, ¿sí? Que está en la fórmula de la diapositiva que hace un momentito les compartí, ¿sí? Entonces, eso es una forma de demostrarlo algebraicamente. Podrían utilizar también diferentes formas, suponiendo que tienen, por ejemplo, supongamos que tienen, por ejemplo, uso de determinante y demás. Entonces, hay diferentes formas de demostrarlo. ¿Estamos? Entonces, esta es la fórmula que vimos, ¿sí? Exactamente la misma, solo que acá expresada de otra forma. Entonces, esta es la fórmula del polinomio de interpolación lineal. Entonces, podríamos utilizarlo para reemplazar algo como esto. Fíjense, si me piden, por ejemplo, ahora no lo vamos a hacer, esto fíjense, por favor, en clase del año anterior, porque si no, vemos que me queda poco tiempo. Pero fíjense que podríamos hacer un experimento, ¿sí? Con un ejemplo como este. Supongamos que tenemos una tabla de valores en donde se muestra la evolución del volumen de bacterias en diferentes tiempos. Entonces, esto es por observación. Entonces, al inicio, ¿sí? El volumen de bacterias es igual a 30, a la hora es 48, a las 2 horas es 67, a las 3 horas es 91, a las 4 horas es 135. Por alguna razón, se quiere o se necesita saber cuál sería el volumen de bacterias a las 3 horas y media. No conocemos cuál es la función que gobierna esto. ¿Se entiende? Pero tenemos datos. Entonces podríamos utilizar un polinomio de interpolación. Si dijimos que el polinomio de interpolación lo que hace
es envolver con el soporte el valor de la incógnita que queremos utilizar, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la mejor elección de dos pares de datos para estimar el valor de 3,5? ¿Cuál piensan ustedes que serían los dos mejores datos? Porque acá tenemos un total de 5. ¿Cuál sería el 3, mejor? 3 y 4. 3 y 4, ¿sí? Porque entre 3 y 4 podemos construir el polinomio de interpolación lineal y de esa manera estimar, ¿sí? También podríamos usar 2, 4, ¿se entiende? Podríamos utilizar 1, 3, no, porque no estaría envolviéndolo, ¿sí? Es decir, nos va a dar un resultado, pero no podemos confiar en ese resultado, digamos, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Entonces, la idea sería que podríamos probar entre 3 y 4, después entre 2 y 4, entre 1 y 4, nos darían diferentes valores. Y bueno, la forma de determinar cuál es mejor sería, en lo ideal sería si sabemos cuál es el valor exacto. En este caso, en la pregunta 2 sabemos eh, que el valor real, si usted dice la observación como resultado es realmente 112. Entonces, con el polinomio de interpolación lineal entre 3 y 4 nos va a dar un valor y podríamos calcular el error con la ecuación que hemos visto, de que el error es igual al valor verdadero menos el valor aproximado, ¿sí? Y podríamos seguir calculando o viendo cuál es el error que se comete. Antes de utilizar esto, ¿sí? También es conveniente ver si a pesar de no conocer la función real, si la sucesión de valores tiende a una lógica de función. Fíjense, acá tenemos 0, 1, 2, 3 y 4, y por lo menos lo que estamos viendo es que el volumen aumenta. Puede ser que esté aumentando linealmente, o puede ser que esté utilizando una función parabólica, o puede ser que esté utilizando otro tipo de función, ¿sí? Pero aparentemente un criterio para ver si el 3,5 es un valor correcto es que por lo menos tiene que ser mayor que 91 y menor que 135. Entonces, todas estas cuestiones son las que ustedes después tienen que tener en cuenta para ver si en este caso la función de interpolación lineal es suficientemente buena, ¿sí? Porque en lugar de utilizar 2 puntos, como nosotros tenemos 5 puntos, podríamos construir otro tipo de polinomio, un polinomio que pase por más puntos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera utilizar los 5 puntos, ¿qué polinomio de qué grado podría utilizar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Polinomio de qué grado podría yo utilizar? ¿Hasta qué polinomio? Podría ser un cuadrático. Bueno, para construir un polinomio de grado 2, ¿cuántos puntos necesitarían? Una 3. regla. Para construir una recta, ¿cuántos puntos necesito? 2. Para construir un polinomio de grado Dos. 1. 2. Entonces, imagínense, y de hecho esto ustedes lo han hecho en análisis matemático, para construir una parábola, que es el polinomio de grado 2, ¿cuántos puntos necesitan? ¿Cuántos puntos necesitan para construir? Ah, van a volver a análisis matemático, ¿no? ¿Cuántos puntos van a necesitar, 3 puntos, estimado? profe. Y sí, ¿no? Fíjense, si volvemos acá, ¿sí? Y yo tengo, ¿no? Habíamos dicho que por 2 puntos, ¿cuántas funciones pueden pasar por 2 puntos? ¿Cuántas? ¿Cuántas funciones pueden pasar por 2 puntos? Solo una. Solo una recta, ¿sí? ¿Estamos? Una Por un cuadrática solo también punto, podría. ¿cuántas funciones puede pasar por un punto?
Muchas. infinita. Y acá me dicen, no, acá es una sola red, pero por 2 puntos puede pasar una sola función. Ustedes podrían decir, no, profe, pero esta también pasa por esos 2 puntos, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa acá? Esto significa que yo necesito más información para que esto se cumpla. Es decir, no estoy utilizando 2 puntos, sino que estaría utilizando más puntos. ¿Se entiende? Por lo menos uno más que el que me permite generar la curva. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, este sería un polinomio de grado 1, ¿sí o no? ¿Y este qué va a ser? Polinomio de grado 2. ¿Se entiende eso? Sí, De profe. hecho, justamente por eso, si el polinomio de grado 1 tiene esta forma, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que da? ¿Qué da esto? El B, con respecto a qué La determina pendiente. la La pendiente, o pendiente. sea, la inclinación, ¿sí? Entonces, en este polinomio, ¿esto qué va a devolver? Lo mismo. ¿Y esto? La ¿Qué va a concavidad. determinar? La concavidad. ¿Se entiende eso? Y eso ustedes ya lo han visto, digamos. ¿Se entiende? Profe. Entonces, cada vez que aumentamos puntos, estamos introduciendo información. Y esa información puede ser muy valiosa. Entonces, es una buena pregunta cuestionarse si yo tengo más datos, como en el caso de este ejercicio. ¿No sería conveniente que utilice más información en lugar de simplemente 2 puntos? Y puede ser, ¿se entiende? Puede ser que sea necesario. Y entonces, por ello es que aparece la interpolación cuadrática. La interpolación cuadrática, la interpolación cuadrática, estimados, es una técnica. Buscando acá el listado de asistencia, no lo encuentro. No sé qué hice. Bueno, la interpolación cuadrática es similar a la anterior. Simplemente yo tengo 3 puntos, ¿sí? Que no están alineados, ¿sí? De una función desconocida o que es analíticamente muy compleja, y el polinomio de interpolación cuadrático podemos expresarlo de esta manera. O sea, la función, la forma canónica, fíjense que ahora está expresada de otra forma. Esa forma se la llama, que es válida, se la llama polinomio de Newton. ¿Lo vieron en algún momento? ¿El polinomio de Newton? No, profe. Sí, No. profe. Yo utilizo esta forma para que sea más fácil el cálculo de la demostración, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes utilizan la forma general y para demostrarlo, para demostrar que los coeficientes que estamos buscando, ¿sí? Se pueden expresar de esta forma, ¿sí? Ustedes podrían construir un sistema de ecuación, de ecuaciones lineales, y hacer operaciones algebraicas con el fin de utilizar las técnicas de sustitución, ¿sí? Y de esa manera obtener el b sub 0, el b sub 1 y el b sub 2 de una ecuación cuadrática, lo que vimos hace rato, el a, b, el c. En vez de decir a, b, c, que serían los coeficientes de esa ecuación, podríamos llamarlos b sub 0, b sub 1 y b sub 2. ¿Se entiende? Nosotros podríamos utilizar eso, ¿sí? Por sustitución. O podrían utilizar un cálculo utilizando determinante y obtener el mismo resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ecuaciones de la interpolación cuadrática que vamos a ver ahora, se puede demostrar según la bibliografía que ustedes recurran de diferentes formas. Ustedes pueden elegir la que quieran, en el caso de que, por ejemplo, queden regular y tengan que venir a rendir esto, ¿sí? Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran, digamos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Yo utilizo un concepto, una forma de representación del polinomio que se llama polinomio de Newton, ¿sí? Un polinomio de Newton, porque en sí, cuando yo utilizo el polinomio de Newton, fíjense que ya me está introduciendo
datos datos que poseo, ¿no? O sea, yo ya poseo un X sub 0, un X 0, un X sub 1, son datos que yo tengo disponibles porque tengo, lo estoy diciendo, tengo 3 puntos. Entonces yo ya tengo esos datos, ¿sí? Eso me ayuda a que, bueno, si yo, supongamos, quiero decir, quiero obtener, supongamos que yo tengo esta información y digo y presupongo que X sub 1 y X sub 2, esto me devuelve 0, ¿sí? O sea que, entonces, si esto me devuelve 0, B sub 0 es simplemente igual a f de X sub 0. ¿Sí? Y de ahí empiezo ahora empiezo a hacer lo siguiente, ¿no? En B sub 1 también es esta parte la que vale 0, empiezo a sustituir, como ya tengo este valor, lo sustituyo acá y empiezo a realizar diferentes operaciones algebraicas y entonces obtengo estos valores. Fíjense que lo interesante acá, o lo importante, es que cada uno de los coeficientes, ¿sí?, están expresados término de los datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, reemplazando en esta función de segundo grado expresada en la forma del polinomio de Newton, vamos a obtener una fórmula general, ¿sí? Y entonces, simplemente teniendo estos 3 datos, estos 3 coeficientes expresados de esta forma, los reemplazamos cuando nosotros tenemos que calcular algo, como por ejemplo, acá pide estimar el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación cuadrática. ¿Se entiende? Y fíjense, ignoremos alguna cuestión. Tenemos 3 puntos y tenemos que estimar el logaritmo natural de 2. ¿Se entiende eso? El logaritmo natural de 2. El valor verdadero del logaritmo natural de 2 es 0,69, 3142. Y acá tenemos, fíjense, valores, ¿no? El X sub 0 para 1, si X sub 0 vale 1, la función vale 0. Estos son valores reales, ¿sí? El logaritmo natural de 1 es 0. El logaritmo natural de 4, que sería el valor de X sub 1, ¿sí?, es igual a 1,38. Y el valor del logaritmo natural de 6, que sería en este caso el X sub 2, es igual a 1,79. Y me pide que mediante interpolación, no mediante el cálculo del logaritmo natural real de 2, lo estime. Es decir, habrá un X sub i que estará entre 1 y 4, que es el 2, ¿y cuál va a ser su valor de f de X sub i? Bueno, la idea es, si este X sub 0, este X sub 1 y este X sub 2, reemplazo, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿cuánto va a valer B sub 0? Si es igual a f de X sub 0, ¿cuánto va a valer? 0. 0, ¿sí? ¿Se entiende? Porque X sub 0 es 1, dijimos, y eso vale 0, ¿sí? Entonces f de X sub 0 es igual a 0. Y bueno, de esa manera empezamos a reemplazar X sub 1, acá f de X sub 1 dijimos que es 1,38, X sub 0 es 0, X sub 1, fíjense que es 4, 4 menos 1, y eso me devuelve B sub 1, o sea que obtengo números. Al obtener esos números los reemplazo en B sub 0, B sub 1 y B sub 2, y entonces fíjense que me queda la fórmula del polinomio de grado 2 como para poder interpolar, ¿sí? Bien, nosotros podríamos seguir realizando lo mismo, si queremos aumentar el grado del polinomio, si queremos aumentar el grado del polinomio, perdón, si queremos agregar que utilizar un polinomio de grado mayor, simplemente tendríamos que tomar la forma general y empezar a aplicar técnicas de sustitución y demás con el objetivo de expresarlo en términos, ¿sí?, de los datos que tenemos. Pero Lagrange, eh, el-
lo intentó y de hecho lo desarrolló de otra forma, porque digamos hacerlo de la manera en que lo había comentado anteriormente requiere muchos cálculos algebraicos, aparte requiere demostración en cada caso. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, resulta que Lagrange eh, dijo, en vez de estar expresando un polinomio de grado n, ¿no? Y operarlo de tal forma que obtengamos los coeficientes en términos de datos que tenemos, ¿por qué no expresamos ese polinomio de grado n como un conjunto de combinaciones lineales? ¿Sí? Es decir, sucesivas sumas de polinomios de grado 1. De tal forma que si nosotros sumamos todos esos polinomios de grado 1, vamos a terminar teniendo el polinomio de grado n. ¿Sí? O sea, si sumamos combinaciones lineales de polinomio de grado 1, ¿se entiende eso? Es decir, expresamos con artilugios matemáticos los diferentes términos de un polinomio como una combinación lineal. Es decir, por ejemplo, multiplicación polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces, esa multiplicación de polinomio de grado 1 te termina generando un coeficiente con un x elevado a mayor potencia. ¿Se entiende? Entonces, Lagrange lo que dijo es, si yo tengo diferentes valores, x sub 0, x sub 1, x sub n, ¿no? Que son n más 1 valores diferentes, y f es una función cuyo valor están dados en esos puntos, entonces existe un único polinomio de grado n que con la propiedad siguiente, ¿no? Que es la condición de interpolación, ¿se acuerdan? Si yo Lagrange dijo, si yo tengo varios puntos, ¿sí? Y resulta que puedo construir un polinomio de grado n que pase por esos puntos, lo que estoy diciendo es que ese polinomio es un polinomio interpolante porque está con... ¿Sí? Entonces él dijo, si Profe, eso se ¿puede repetir cumple, lo que dijo? Se lo cortó. yo lo que quise decir es que esto que está acá, a ver si lo puedo recuadrar, esto que está acá, es la condición de interpolación que vimos. ¿Por qué? Porque si esta es la función real, ¿sí? Si esta es la función real, ¿sí? Y este polinomio de grado n que yo tengo, y yo digo que la función real en un x sub k es igual al polinomio de grado n en x sub k, lo que estoy haciendo es que se cumpla la condición de interpolación para todo k que yo tenga, ¿no? O sea, si yo tengo una tabla con n datos, ¿sí? N más 1, n más 1 datos, y tengo sus valores, y yo utilizo todos esos valores para construir un polinomio de grado n que aproxime esta función, ¿sí? O que no sepamos si aproxima o no, pero resulta que ese polinomio en todos los puntos x sub k coincide con el valor de f de x sub k, bueno, es un polinomio de interpolación. ¿Se entiende? ¿Por qué un polinomio de interpolación? Y porque para todos los datos que nosotros tenemos, x sub k, el valor del polinomio es igual a la función en eso de x sub k. ¿Se entiende? Por lo tanto, es un polinomio de interpolación. ¿Se entendió? ¿O me hice bolas? ¿Se entendió? A ver si lo puedo expresar de otra manera. Lo que estoy diciendo, no sé si se entendió o no, porque más o menos dice. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Supongamos que yo tengo x sub i, ¿no? Y este es y sub i. Entonces empiezo por x sub 0, y sub 0. Perdón, tengo esto, ¿no? X sub 1, y sub 1, x sub k, igual a y sub k,
Tenemos x sub n, ¿sí? Más 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener todos esos puntos, tener todos esos puntos, y yo voy a construir con esto, yo voy a construir un polinomio de grado n. ¿Estamos? Ese polinomio de grado n pasa, ahí le erré, pero pasa por todos esos puntos. ¿Se entiende? O sea, este es mi polinomio de grado n. ¿Estamos? Y estos datos corresponden a una función que no conozco. Entonces, ¿qué es lo que puedo asegurar? Lo que puedo asegurar es que por lo menos en estos puntos, lo que puedo asegurar es que por lo menos en todos esos puntos, ¿sí? F de x es igual al polinomio de x. ¿Se entiende eso? Eso es lo que estoy diciendo. Y esto es la condición de interpolación también, porque dijimos que el polinomio de interpolación, o para que sea una función interpolante, ¿qué tiene que pasar? Que la función pase por los datos que disponemos. ¿Se entiende eso? Ahora, eso es lo que estoy diciendo. Yo tengo muchos puntos que corresponden a datos de una función desconocida y construyo un polinomio de grado n que pasa por ese n más 1 datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo tengo n más 1 datos, ¿sí? Construyo, ¿sí? En este caso hasta n porque empecé por E0, pero construyo, ¿sí? Un polinomio. Y por lo menos el polinomio va a coincidir en resultado en esos puntos. Y eso es la condición de interpolación. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, si eso ocurre, Lagrange dijo, si eso ocurre, yo puedo expresar ese polinomio de interpolación, ¿sí? De tal forma que lo único que considere sean los datos que yo tengo. Es decir, ese polinomio, el único polinomio de grado n, que ya vamos a ver que es eso es un teorema de unicidad y existencia, ¿sí? Ese único polinomio, tiene esta forma. Fíjense, va a ser igual a la sumatoria, desde i igual a 0 hasta n, de los f de x sub i, ¿sí? Que son datos que tenemos, por un polinomio, fíjense, que es una combinación lineal de grado n, ¿sí? De tal forma que, fíjense que de esa manera ya me independizo del grado del polinomio, de los sucesivos términos del polinomio de grado n, para que todos estén expresados, ¿sí? Usando combinaciones lineales, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue crear ese polinomio, idear ese polinomio de interpolación lineal, ¿sí? Y llamado lagrangiano, de tal forma que el lagrangiano siempre va para el término i, va a devolver 1, y para cualquier otro término va a devolver 0. Entonces, ¿qué es lo que él demostró? ¿Sí? Demostró, que es lo que justamente está indicando acá, que si el lagrangiano es una productoria, ¿sí? Desde j igual a 0 hasta n con j distinto de i, fíjense qué es lo que hace él. Expresa, ¿sí? El lagrangiano como una división en la que el numerador es igual a x menos x sub j y el denominador es igual a x sub i menos x sub j. ¿Esto qué
un polinomio de grado 1. ¿Sí? Este es un polinomio de grado 1. Cuando como esta es una sumatoria de una productoria, si por ejemplo el grado aumenta, ¿sí? Si el grado aumenta, fíjense, en este caso, si por ejemplo el grado fuera 1, esto me va a dar un polinomio, si reemplazamos me va a dar un polinomio lineal. Ahora, si el grado es mayor, ¿sí? Esto se vuelve un producto, tenemos una productoria, fíjense que vamos a tener varios términos en el numerador y varios términos en el denominador, pero lo interesante es que todos son polinomios de grado 1, pero como es un producto, al final termina convirtiéndose en en el término de grado con el que nosotros necesitemos, grado 2, grado 3, grado 4, pero expresados en términos de polinomios lineales o combinaciones lineales. Entonces, con esto, el que logró, digamos, bueno, en vez de utilizar sustituciones o diferentes términos o diferentes técnicas para obtener la forma del polinomio de grado n, de tal forma que esté expresado los coeficientes en términos de los datos que tenemos, esto ya lo, ya lo hace. Y la ventaja que tiene esto es que esta fórmula es muy fácil de representar como un algoritmo numérico. Y si es fácil de representar como una sumatoria, una productoria, es fácil de representar como un algoritmo numérico, es fácil de colocarlo dentro de una computadora, de un programa, ¿sí? De hecho, para los que son informáticos acá ya lo deben estar pensando, ¿sí? Son usar estructuras iterativas repetitivas en lo que primero se calcule la productoria y al resultado de la productoria se le aplica la sumatoria para cada término, ¿sí? Por lo tanto, si bien esto tiene una tremenda desventaja, es que se realizan muchos cálculos, cuando vos lo metés dentro de una computadora, los cálculos son automáticos y esa es la ventaja, ¿sí? La idea sería que con esta fórmula, con esta ecuación, ¿sí? Podríamos resolver cualquier problema, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, utilizando el polinomio de grado que nosotros necesitemos. Fíjense que en este ejercicio, básicamente, yo digo interpolar la función para el valor 0,35, para lo cual nosotros disponemos en realidad solamente una tabla, ¿no? Una tabla con diferentes valores para x y su correspondiente f de x. Y fíjense que no aparece 0,35. Entonces lo tenemos que interpolar. ¿Estamos? Entonces, acá me pide particularmente que lo interpole con un polinomio de grado 3. Entonces, si es un polinomio de grado 3, ¿cuántos puntos voy a necesitar para construir un polinomio de grado 3? 4. 4. Entonces, acá la decisión tiene que básicamente consistir en cuáles van a ser esos 4 puntos que puedo utilizar. Porque yo podría decir, bueno, utilicemos estos 4 puntos, ¿no? 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 envuelven el dato que estoy buscando, que más o menos estará por acá, que es 0,35. Y con estos datos, ¿sí? Que este sería x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, y sub 0, perdón, y sub 1, y sub 2, y sub 3, yo reemplazo en esta ecuación, ¿sí? Reemplazo, lo opero y me devuelve el resultado. ¿Se entiende eso, estimados? Entonces, de esa manera obtendría la información. Pero también podría elegir estos datos. ¿Sí o no? ¿Lo envuelve o no lo envuelve? ¿Envuelve o no envuelve el 0,35? Sí, lo envuelve. Sí, lo envuelve. Bueno, lo envuelve. También podría utilizar estos. ¿Se entiende?
Entonces, acá correspondería en realidad, como probar con los tres valores, con las tres opciones, y después analizar cuál se corresponde mejor con un resultado aceptable. En general, estimados, en general, ¿sí? Si nosotros logramos que el valor se encuentre en el centro, como sería en este caso, el resultado va a ser mejor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver después, vamos a tener que verlo en la próxima clase porque ahora no voy a llegar, todo el inconveniente que tuvimos. ¿Sí? También quería demostrarles esto, cómo se llega desde la forma intuitiva, pero bueno, no nos va a alcanzar tiempo, quiero que veamos otras técnicas también. ¿Se entiende? Para que puedan ver un poco más de la práctica. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense qué interesante, yo les decía que el polinomio de interpolación, y esto para que quede claro, ¿por qué le pongo ahora este ejemplo que está aquí? Porque el polinomio de interpolación no solamente se utiliza para hallar el valor de una función, ¿sí? Cuando la función es desconocida, sino que también, recordemos que el polinomio de interpolación se puede utilizar para aproximar una función en un rango de datos. ¿Se entiende? Acá lo que está mostrando es que si, por ejemplo, esta tabla que tenemos corresponde a la función f de x igual a seno de x, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, buscar un polinomio crear un polinomio de Lagrange para aproximar esta función. Si yo tengo estos datos que están acá, fíjense que son tres datos, yo podría construir un polinomio de Lagrange de grado 2. Y entonces la idea sería que ¿cómo se le dice? En este intervalo, el polinomio de grado 2, ¿sí? Aproxime a la función seno de x. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, intuitivamente hablando, ¿no? Si estos son los valores de la función seno, quiere decir que para x igual a 0, y vale 0. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Supongamos que acá está 1, ¿sí? ¿Estamos? Perdón, no es 1, sino que sería pi sobre 2, ¿no es cierto? Y para ese valor, y vale 1, o sea, esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Y para pi, va a volver a valer 0. Nosotros sabemos que la función más o menos viene realmente así, ¿no es cierto? Si después la continuamos, sabemos que la función sería más o menos así. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, el polinomio de grado 2 que nosotros construyamos, ¿sí? Seguramente va a ser un polinomio que tendría que tener, voy a cambiar de color, ¿sí? A ver si funciona. Y bueno, ¿qué es lo que va a tener esta función? Más o menos seguramente puede llegar a ser algo como esto. ¿Se entiende? Tiene que pasar por el punto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que va a haber zonas en la que, va a aproximar mejor o no, y va a haber zonas donde va a aproximar muy bien. ¿Se entiende eso? Por eso el polinomio de interpolación es un polinomio de aproximación. En los puntos me va a dar el valor exacto, pero en diferentes lugares, ¿sí?
generalmente alrededor del centro del polinomio de interpolación, la aproximación es muy buena. Y en los extremos suele a tener peores resultados. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Entonces, la idea es no olvidarnos nunca de que lo que estamos teniendo acá son, son, son dos funciones que se aproximan. Entonces, fíjense que yo no pude aproximar la función. Ahora, ¿a qué me refiero con que la aproximo? Fíjense, yo utilizo esos puntos, lo que acabo de hacer en un gráfico. El polinomio de grado 2 de Lagrange que yo obtenga, yo lo puedo operar y me va a quedar con una forma. ¿Se entiende? Y esa va a ser la forma del polinomio, del polinomio que aproxima esto. ¿Sí? No sé si lo tengo por acá. ¿Sí? Pero no, creo que está en el apunte. Puede ser que esté en el apunte, ¿no? A ver si lo tengo acá el apunte, para que veamos. Voy a tratar de... Creo que pueda entrar. Fíjense que ya habilité interpolación y aproximación. Y acá tengo los apuntes. ¿Sí? Bien. Voy a bajar un poco más. Y ya volvemos a una cosita que teníamos por acá. Hay algunos ejemplos que tienen que ver con... Aquí está el ejemplo. Bueno, esto sería algo parecido a lo que yo les decía, miren, ¿no? Fíjense cómo hay la función real. Fíjense acá está. De hecho, acá, fíjense, esto está construido con Scilab. Fíjense que acá yo tengo si lo hago como una lupa, ¿sí? Profe, está Profe, no mostrando están el aula. compartiendo. ¿No se ve? Está mostrando el aula. Pucha. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Fíjense, acá esto está construido con Scilab, ¿sí? Fíjense que en teoría, no en teoría, la función real dijimos que es función seno de x, o sea, la que está con línea punteada. ¿Estamos? ¿Ven? Y el polinomio de grado 2, una vez trabajado, ¿sí? Una vez trabajado u operado, tiene esta forma. Fíjense, un polinomio de grado 2 es 1, tanto x menos 0, tanto elevado a x al cuadrado. ¿Se entiende eso? Fíjense cómo la forma de la función del polinomio de interpolación, vemos que una parábola coincide en los tres puntos, ¿sí? En el intervalo indicado, y entonces hay zonas, fíjense cómo en la zona central, yo les decía, en la zona central, acá, aproxima de manera exacta, hasta podríamos decir. Y acá ya hay un poco de error. ¿Se entiende eso? Eso es lo que les quería comentar. Y si nosotros decimos, bueno, pero profe, entonces lo podríamos, extendemos la imagen, podemos notar cómo se ve la forma de la función seno, es una función seno, y cómo el polinomio se extiende. Si nosotros intentamos aproximar fuera del intervalo de interpolación, o sea, fuera del soporte, fíjense que el resultado va a tender a ser cada vez menos exacto. ¿Se entiende eso? Y además, ¿sí? Bueno, el código, fíjense, esto que está acá,
nos lleva a preguntarnos, en un ejercicio cualquiera, nos podría llegar a preguntarnos, o nosotros plantearnos, ¿siempre va a ser mejor un polinomio con mayor grado que el de uno con menor grado? ¿Sí? Y en realidad todo va a depender del fenómeno. Estos gráficos que están acá, fíjense, plantean un problema que tiene que ver con el problema del paracaidista. Que la idea es que se tira un paracaidista, está en el libro de Chapra, el paracaidista se tira, ¿sí? De un avión, ¿sí? Y toma si mal no recuerdo, por lo que estoy viendo acá, debe ser la velocidad en diferentes momentos. ¿Se entiende eso? Su velocidad en diferentes momentos. Entonces, esos momentos son los que están marcados con puntito acá. ¿Ven? El momento 1 tenía tal velocidad, qué sé yo, ¿viste? Ahora, fíjense que la idea es, bueno, no voy a volver, el paracaidista no se va a volver a subir, no sé qué pasó, algo pudo haber pasado, pero fíjense que tomaba muestras de tiempo más o menos a intervalos más o menos fijos. Primero, fíjense, 1, después el 3, después el 5, 7, y algo sucedió que no pudo tomar datos, y recién en el momento 13 pudo volver a tomar otro dato. ¿Sí? No se va, y la idea sería que no se tenga que volver a subir a un avión y volverse a tirar para tomar de nuevo los datos, ¿sí? Faltantes, por ejemplo, el intervalo 9 o en el intervalo 11. ¿Se entiende eso? Entonces dice, bueno, no te preocupes, un científico matemático le dice, no te preocupes, podemos usar interpolación. Entonces yo obtengo muchos puntos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no es cierto? Con 5 puntos podría construir hasta un polinomio de grado 4 con el polinomio de Lagrange o con cualquier polinomio de método de interpolación. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. La idea sería, ¿cuál utilizo? ¿Cuál me va para calcular, por ejemplo, para el momento, para 9 o para 11? ¿Cuál va a ser el mejor polinomio de interpolación que puedo tomar? ¿El lineal, el cuadrático, el cúbico, el de grado 4? ¿Cuál va a ser mejor? Y bueno, fíjense que en este caso, en el primero, tomo los dos últimos puntos, porque si quiero estimar para 9, tengo que tomar los dos puntos que lo envuelvan, ¿no es cierto? Porque se supone que eso va a ser el mejor resultado. Acá fíjense que en el polinomio de grado 2, este que está acá, estoy tomando los últimos 3 puntos, ¿no? Por eso el polinomio pasa por esos puntos. Acá en el grado 3 estoy tomando 4 puntos y no estoy considerando este. Acá no estuve considerando ni este, ni este. Acá no considero este, no considero este y no considero este. Y en el último considero todos los puntos. Ahora, ¿sí? Fíjense el último, ¿no? Acá es como que está mostrando una evolución de la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Fíjense que como que la velocidad va subiendo y de pronto abruptamente baja. ¿Tiene sentido eso? Si me he tirado de un, No, no no mucho. tiene sentido. Fíjense que estoy tomando más puntos, pero al menos que el paracaidista haya obviado alguna información adicional que yo tenga que saber, no tiene sentido que la evolución de la velocidad siga esta forma. No tiene sentido que la evolución de la velocidad siga la forma de un polinomio de grado 4. Tampoco podríamos decir que tiene mucho sentido el del polinomio de grado 3. ¿Se entiende eso? No es tan abrupta
pero como que no tiene sentido, digamos. ¿Se entiende eso? Y sin embargo, fíjense cómo el de polinomio grado 2 parece ser el mejor, ¿no es cierto? Porque pasa cerca de los ignorados, bastante cerca, y pasa por los últimos tres y no tiene esa abrupta caída de velocidad, aumento y caída de velocidad. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que ustedes, por eso, no es que tienen que confiar siempre en que mayor información, un polinomio de grado mayor, devuelve un mejor resultado. ¿Se entiende eso, estimados? ¿Sí? Profe, entonces depende del escenario que estemos analizando. Depende del contexto, ni más ni menos. Depende del contexto que nosotros le estemos aplicando. ¿Sí? Y aunque a veces el contexto dé para utilizar un polinomio de mayor grado, también puede sucedernos algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El polinomio de grado, el polinomio de Lagrange, ¿sí? El polinomio de Lagrange, tiene un problema que al tener muchos cálculos involucrados, y si los datos son muy pequeños y otros son muy grandes, tenemos muchos extremos de datos muy grandes, y al estar involucrada una división, el polinomio de Lagrange puede, aunque lo metamos en una computadora, ser susceptible a los errores de redondeo. Profe, ¿Sí? ¿tiene algún ejemplo de la aplicación del polinomio de grado de Lagrange? No lo entendí. ¿Cómo? Y si tiene algún ejemplo de dónde podamos aplicar el polinomio de grado de Lagrange, porque no lo entendí. Así como mostrarle los polinomios. Sí, vos te referís, por ejemplo, lo, ahora, si quieren, me comprometo en la próxima clase, ahora porque quiero avanzar para que puedan hacer la práctica, aunque sea en papel y en código, en el viernes, pero si quieren me comprometo yo ya lo tengo elaborado acá, tenía dos ejemplos. Por ejemplo, para informática, ¿sí? Una de las cuestiones que más se valoran, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho en el desarrollo de videojuegos. Entonces, y cada vez se están utilizando más herramientas para que los desarrolladores de videojuegos no necesariamente sepan programar. O sea, se pueden crear videojuegos sin conocer estrictamente y aplicar estrictamente un lenguaje de programación, sin que tengas que saber programación. ¿Se entiende? Entonces, los motores de juegos, por ejemplo, internamente aplican rutinas de optimización. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que no haga el desarrollador que no sabe programar, por atrás lo tiene que hacer alguna rutina que lo creó algún programador que tienda a optimizar diferentes criterios. ¿Se entiende? Entonces, si bien hay muchas teorías, digamos, de cuándo o de cómo medir la optimización de código, hay una muy clásica, que para este caso la puedo utilizar porque sería un ejemplo sencillo, que es el número de instrucciones ejecutadas. ¿Se entiende? Es decir, cuando ustedes ejecutan un código, ¿sí? Puede llegar a ser, dependiendo del lenguaje de programación que ustedes utilicen, puede ser un criterio para medir la velocidad de ejecución, el número de instrucciones, porque eso es muy variante por el lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que en una sola línea hacen muchas cosas y hay otras que cuando haces muchas líneas de codificación, a pesar de que son mayores en número, pueden ser más eficientes que la otra. ¿Se entiende? Puede llegar a suceder. Pero podríamos tomar como un número, ¿sí?, de rendimiento de la ejecución de un programa, el número de líneas de código. ¿Se entiende eso? Entonces, vos podrías tener un ejercicio en el que vos tengas diferentes medidos en tu rutina, la evolución de la ejecución de líneas de código, ¿sí?
Y entonces preguntarte, atender cuál hubiera sido bajo ese criterio, ¿sí? El rendimiento en un periodo de tiempo. Ahí vos podrías utilizar interpolación. Si vos tenés más o menos eh, medido, que eso lo hacen, por ejemplo, placas internas, digamos, cuando haces pruebas, placas internas que van almacenando, el mismo software va almacenando la ejecución de código, ¿sí? Vos podés tener ahí adentro como una especie de tabla, ¿sí? Que te diga para tal cantidad de número de líneas de códigos ejecutadas en tantos tiempos, que son tiempos muy pequeños, ¿sí? Vos podés entonces construir un polinomio de interpolación que describa, ¿sí? Que describa cómo es la forma de la evolución de esa función de rendimiento. ¿Se entiende? O sea, que describa cómo se están ejecutando, una función que describa la ejecución, ¿sí? De las líneas de código. Eso se utiliza muchísimo cuando se tiene que después buscar una evolución alternativa, ¿se entiende? Para que no afecte el rendimiento. Entonces, eso se suele utilizar mucho. Yo tenía un ejemplo como ese ahora armado, pero se los muestro. Después, este, y tenía otro ejemplo para los estudiantes de minas que tiene que ver con la evolución, ¿sí? Cuando se excavan para buscar minerales. Ustedes saben que al cavar, ¿sí? El terreno donde se está realizando la excavación sufre diferentes, es afectado por la excavación. Entonces, digamos, la estabilidad del terreno donde están cavando, digamos, tiende a no ser el mismo a medida que avanzan con la excavación. Entonces, si ustedes van tomando medidas, ¿sí? De cómo va ocurriendo, digamos, la excavación, medidas que van tomando, digamos, cómo va evolucionando la estabilidad del terreno, ustedes podrían construir una función interpolante que más o menos les indique, ¿sí? Cuál es la velocidad de excavación y otros elementos a tener en cuenta para que no se desestabilice, ¿sí? Es decir, ustedes tendrían que tratar de trabajar con un polinomio que no sea muy oscilante o que las oscilaciones sean pequeñas con esos datos, como para que ustedes puedan utilizar ese polinomio como información para decir cómo tiene que ir continuando la excavación. Eran dos ejemplos que tenía para mostrarles, ¿sí? Pero bueno, se los muestro en la próxima clase, digamos, ¿sí? Porque ahora, como comentario, digamos, este, se va a quedar. Y profe, ¿dónde hay ejemplos concretos para hacerlo en papel? Ah, ¿vos querés hacer ejemplos en papel? Bueno, los apuntes tienen ejemplos en papel, ¿sí? Estos apuntes. Por ejemplo, acá tengo resuelto, fíjense que está el ejemplo de la función seno con un polinomio de Lagrange, está escrito, ¿sí? Y después está operado para obtener efectivamente la forma del polinomio de Lagrange de grado 2 que aproxima al algoritmo natural. Y después, bueno, en papel, digamos, acá hay un ejemplo de reemplazo de los datos para el polinomio de grado 3 y demás, ¿sí? Y después, no, obviamente, hay muchos ejemplos en los libros, digamos, eh, y apuntes, digamos. Hay un apunte que puede servirle, tiene ejemplos muy sencillos. Fíjense que hay otro ejemplo donde está, digamos, digamos, el polinomio de grado 3, digo, el polinomio de grado 2, el cuadrático, con un ejemplo, ¿sí? Así que, y después yo vi que si se trata de ejercicios ya resueltos y donde se vean ejemplos, hay un apunte se llama de cálculo numérico aplicado a alimentos,
donde tiene muchos, búsquenlo, no me puedo acordar cómo se llama la autora, me acuerdo el nombre, es Lucrecia, pero digamos, tiene mucho desarrollo de ejercicios. ¿Se entiende? No sé si es eso lo que estás preguntando. Yo pensé que estaban preguntando aplicado al área de cada uno, digamos. ¿Sí? No sé si se referían a eso. Yo Eh, preguntaba, o Disculpe. sea, en la demostración esa que hizo del paracaidista, digamos, se ve claro cómo funciona la polinomial, pero la Lagrange no la veo. pero esto es con polinomio de Lagrange. Esto es son polinomios de O sea, Lagrange. polinomio Lagrange y Lagrange es lo mismo. ¿De quién? Hacer interpolación usando polinomios y hacer interpolación usando Lagrange es lo mismo. Claro, a ver, el polinomio de Lagrange es una técnica para interpolar con polinomios donde es dependiente del grado. ¿Se entiende? De hecho, si vos desarrollás el polinomio de Lagrange de grado 2 te va a dar la misma fórmula que el polinomio de Lagrange, el polinomio cuadrático que te dije. ¿Se entiende? De hecho, por eso, fíjate que el polinomio de Lagrange, yo lo apliqué para construir un polinomio de Lagrange de grado 2, de grado 3 y grado 4. Si vos después este polinomio, vos lo ves, vas a ver y lo utilizás, va a ver que en realidad es el mismo polinomio de grado 1 del polinomio lineal que te mostré. Y el polinomio de Lagrange de grado 2 termina, si vos lo desarrollás, termina teniendo la misma forma que el polinomio de interpolación cuadrática. Y esto se debe a este teorema que está acá. eh, yo lo voy a mostrar, a ver si está un poquito más ¿Y por dónde acá. estaría la productoria ¿Dónde? desarrollada? Por ejemplo, en este ejemplo, acá, fíjate, este polinomio de grado 3, este es el f de x, los más te están indicando la sumatoria. Y todo esto es una productoria. Ah, ok, gracias, profe. Ese quería ver. X menos 0,3 por X menos 0,4, esta es la productoria. Por ahí no te terminaba de entender bien tu planteo, digamos. Pero bueno, si ya te lo respondí, bien. ¿Sí? Profe, Eh, ¿los ejercicios los hago a resolver por Silab o es todo a lápiz y papel? por lo que le entendía al profesor, ahora este año van a ser de las dos. ¿Por qué? Porque en el parcial va a ser escrito. ¿Se entiende? Cuando sea el parcial práctico, va a ser escrito, entonces ustedes van a necesitar hacer ambos tipos de desarrollo. Tanto con Scilab, para ejercicios que sean de mayor grado, como el escrito para que cuando vayan al parcial tengan una práctica como para resolver. Y de hecho, ustedes pueden aprovechar cuando hagan a mano, pueden utilizar el Scilab para verificar los resultados que ustedes obtienen a mano con respecto a lo que van a hacer en papel. Ya están publicadas. Creo que en el profesor ya en el programa en la planificación que presentó, está la fecha, así que simplemente el lunes pregúntenle cuáles son las fechas para que ya se las anticipe, digamos. Seguramente les va a dar un estimado porque a veces nos vino pasando varios años bueno, no sé si va a suceder tanto este año, pero siempre pasaba o algo un lunes o un viernes. Entonces teníamos que replanificar porque sucedían cosas como que no se daban clases por un motivo u otro. Entonces teníamos que ir corriendo, digamos. Pero en principio no habría este problema, digamos, ¿sí? Y eso por un lado. Así que seguramente les puede dar una estimación de cuándo van a ser los parciales y, y eso. ¿Y qué macana, che, Sí, sí doy consulta. Me están preguntando, bueno, listo. Ya estamos, no voy a poder avanzar hasta el polinomio de diferencia dividida de Newton.
pero bueno, está justificado por todo el problema que tuvimos con la clase. Sí, clase consulta sí doy. En principio, a mí me gustaría dar las clases consulta los jueves a la mañana. De hecho, lo voy a publicar así. Pero sí me está ocurriendo a mí que todos los años pongo, por ejemplo, o un martes o un jueves, y también he cambiado de mañana y tarde, pero después nadie va a mis consultas, así que sí lo voy a publicar ahora la clase consulta y bueno, espero tener gente que vaya a la consulta. Si no, también todos los profesores damos nuestra clase consulta. ¿Estamos? Bueno, creo que hasta acá llegamos porque quedan 5 minutos nada más, chicos. Eh, en la próxima clase vamos a tratar de ver el, vamos a ver, voy a tratar de avanzar rápido la próxima clase, viendo el polinomio de diferencias divididas, el Chebyshev, fenómeno Runge, Hermite, ¿sí? Como para que tengan varias cosas para ver. Porque este es uno de los temas más largos, interpolación, porque hay muchas técnicas de interpolación, ¿sí? Eh, y bueno, así lo vamos a tener que ver. Sí, ahora sí, ya ahí vi que me están preguntando si puedo subir las clases grabadas. Sí, porque ya tengo acceso a la carpeta. Como les decía, fíjense que acá hay estas clases también las voy a habilitar, ¿sí? Son del año anterior. Fíjense que era al final la misma diapositiva, porque yo pensaba dar con la tableta y de otra forma, pero me lo impidió el formato de los problemas que tuvimos de iniciar la clase. Así que voy a habilitar, acá tienen videos de clases anteriores, ¿sí? Para que las refuercen. Y en la sección de errores de análisis numérico voy a colgar la clase de la semana pasada, pero fíjense que está la clase que yo les había comentado que completaba el tema de las cifras significativas. ¿Estamos? Y la clase de ahora que se está grabando también la voy a subir porque ya tengo acceso a la carpeta. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí estaríamos llegando. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Es sobre las definiciones de aproximación y de Esperen interpolación. un cachito, ¿no se estaba grabando la clase esta? No, sí se está grabando. ¿Y quién la tiene Yo no lo puedo parar a la grabación. ¿Quién está grabando? Ah, está fácil. Pasame el control, así paramos la clase. No sé si estás, Lucas. Mientras tanto, ¿quién me estaba preguntando? Facundo, ¿vos estabas preguntando algo? Sí, sí, sí. Es correcto, profe, decir que la aproximación es tratar de que una función se parezca, o sea, sea similar, pero, o sea, no, obviamente no va a ser la misma, mientras que la interpolación, mediante una tabla de valores, hacemos cumplir la condición de interpolación que la función es exactamente igual a la nueva función con los valores dados. Y la verdad es que yo le había comentado que y la aproximación e interpolación tienen elementos comunes. Ambos aproximan una función. Ambas aproximan función. ¿Se entiende? Para reemplazar a la función real que por diversos motivos, ¿sí? No la podemos utilizar, ya sea porque sea desconocida o porque sea compleja. Pero, digamos, las técnicas son distintas. En la aproximación, como tenemos datos, pues si no, no podríamos aproximar, tenemos que tener datos. Si no, no podemos aproximar. Y en la interpolación, si no tenemos datos, no podemos aproximar, interpolar tampoco. La idea es que en la aproximación no necesariamente la función que vos construyas tiene que pasar por los datos que vos tenés. En la interpolación, sí o sí la función que vos construyas tiene que pasar por eso, que es la condición de interpolación. La diferencia con lo que vos dijiste fue una pequeña palabra, pero por eso yo te dije que en ambas el objetivo es construir una función que reemplace la original. ¿Sí? Eh, en la aproximación tienen, por ejemplo, la técnica de los mínimos cuadrados, que no sé si ya la han visto, por ejemplo, en otro lugar, porque probablemente lo hayan visto. ¿Sí? Pero, este, ¿estás, Lucas? Por favor, pasame el control o por lo menos detener la grabación, porque si no,
no vamos a poder continuar, digamos, esa grabación después se van a quejar y me van a decir que no la hemos parado, digamos, ¿sí? ¿Estás, Lucas? ¿Se entendió, Tolaba era, ¿no? La pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Eso me ha quedado suelto, pero bueno, ya está. Gracias. Bueno, porque ni siquiera le puedo pedir que me haga anfitrión ni nada, digamos. Profe, ahí le pasé el anfitrión. Pero a mí me sigue pareciendo que Lucas Mateo sigue siendo anfitrión. No me apareció un cartelito que para si lo acepto o no. Tenés que irte, si está Lucas, tiene que irse ahí a la de participantes, seleccionarme a mí los 3 puntitos y poner hacer anfitrión. Si no, ahí está. Bien, ahora voy a detener la grabación. Listo. Bueno, Recording stopped. ahora sí. Nos vemos, estimados. Nos vemos, profe. ¿La asistencia cuenta tanto para la práctica? No, yo voy a habilitar mis propios cuestionarios para cuando tome asistencia teórica, digamos, ¿sí? No son lo mismo. Pero sí, yo suelo hacer también cuestionario para la teoría. Pero no es que todas las clases voy a habilitar un cuestionario para la teoría. En algunos casos necesito que estén presentes sí o sí, ¿sí? Y en este caso hoy no pude tomar asistencia porque, bueno, se nos fue el tiempo y todo el problema que tuvimos. Bueno, hasta luego, chicos. Saludos.